Bueno, pues muy buenos días a todos, jóvenes. El día de hoy estamos con un despacho nuevo para nosotros. Por favor, arquitectos, preséntense. Mi nombre es Armando Palma de TAR Arquitectura. Yo soy Raúl Santos de TAR Arquitectura y es un gusto para nosotros presentarles esta casa. Este proyecto se llama Eterna. Eterna. Eterna se llama. ¿Por qué razón? Y viene en un tema, cuando desarrollamos nuestros proyectos de una manera conceptual, poder encontrar un valor, un significado que conecte a la familia que va a habitar y representar por medio del proyecto donde van a vivir un hogar que represente la esencia de ellos. Una familia de 3 personas, una pareja que tienen un bebé de 2 años y pues bueno, en un tiempo uno de los integrantes vivió esta casa, digamos por 20 años y digamos esa casa permaneció digamos se apagó la historia un tiempo, decidieron como ver si rentaban, vendían, etcétera, los papás de esta persona hasta que ellos viendo el lugar donde se encontraba, el terreno que estaba padrísimo, etcétera, deciden, pues digamos, comprar la propiedad y empezar una historia nueva, ¿no? Entonces eso tiene que ver con Eterna, que prácticamente es representar la esencia del amor como incondicional de esas historias que se apagaron y hoy ellos vienen a contar su nueva historia. ¡Qué belleza! Oigan, ¿y qué tan complicado fue la restauración? ¿Se tuvo que mantener mucho del original o podían hacer pues prácticamente lo que quisieran? Pues digamos que lo que nos marcó la pauta fue un poquito el programa arquitectónico. Y en ese caso pues sí buscábamos como que preservar la esencia de la estructura original de la casa. Pero sí el proyecto original como tal pues tenía ciertas limitantes en cuanto a iluminación, ventilación, la conformación de los espacios internos pues no les funcionaba del todo para el nuevo uso que le iban a dar los dueños. Y sí preservamos parte de la estructura, pero tuvimos que hacer ahí una serie de modificaciones importantes para que tengamos este resultado. Excelente. Muchas cosas me llaman la atención. Primero que nada, la textura. ¿Me cuentan un poco, por favor? Sí, bueno, la textura es una pasta a base de chucum, que la quisimos utilizar para darle una homogeneidad al proyecto y al mismo tiempo darle ese carácter como regional del sitio, ¿no? O sea, para nosotros era importante como sí darle un cambio radical al proyecto, pero preservando parte como que de la calidez, de la esencia. Los clientes pues son yucatecos, entonces pues buscábamos como que esa parte de arraigo, ¿no? De tener como que ese carácter muy de la región. Y buscábamos reinterpretar también un poquito el legado que existía en anterioridad. Entonces, digamos, jugar un poco con temas de iluminación natural, las entradas de luz, las texturas. La celosía. Las celosías. ¿De qué material es la celosía? Son adocretos. Son adocretos que pusimos una posición específica para poder privarnos de la vista que está hacia la fachada, que prácticamente es una calle, lo que da acá atrás. Ajá. Y también poder generar entrada en la mañana. Digamos, poder hacer un filtro natural del cual protejamos la habitación tanto de privacidad como dotar la iluminación natural y también poder captar los vientos de una manera que se propulsaran, digamos, y poder rescatar esa parte, a pesar de ser, digamos, una fachada oriente, tratar de buscar que pudiera ingresar la mejor ventilación. Porque el viento dominante viene del nororiente, ¿verdad? Es correcto, Sí, es nororiente. Excelente. ¿Qué dimensiones tiene el lote? Tiene 9 por 26 y medio. Ah, por eso se ve tan grande. Yo pensaría en 10, pero claro, 9. Sí, tiene 9 por 26 y medio. Y digamos la parte de arriba, el tercer nivel no existía, es parte de la incorporación de los espacios. Sí, como tal, el 40 o 50% fue lo que digamos, permaneció. Okay. Cambiamos alturas, eliminamos espacios que no favorecían, digamos, limpiamos la casa como tal. Y sí, el proyecto ha sido también una intervención de ir descubriendo el proyecto en conjunto con los clientes, desde cómo fuimos rescatando, digamos, los espacios de una forma original, porque ya tenía como 2 o 3 intervenciones en la casa de cuando compraban la casa, a lo mejor una casa de fraccionamiento y luego te echaban un espacio, ¿no? Y luego ponían un piso sobre otro piso, etcétera. Entonces, digamos que desnudamos hasta cierto punto la casa para poder ganar altura, ver cuál era la estructura original real
y a partir de eso poder nosotros trabajar. ¿Demolieron alguna losa? Pedazos de algunas losas Ok. para generar altura y media en alguna sección. Digamos, sí cambiamos, por ejemplo, donde están las escaleras, se pasa a otro espacio, se genera algún jardín interior. Hubieron varias intervenciones para eso. Ok, pero sí se mantuvieron muchas losas originales. Sí. Por ejemplo, esta, me imagino. Sí, ¿no? este es original como tal. Tiene buena altura. Una pregunta, ¿este machuelo de la calle, ustedes lo bajan o siempre estuvo a esa altura? Porque se ve como más baja en relación a esta. Todo Me lo llama baja. la atención. Sí, lo bajamos. ¿Verdad que sí? Lo bajamos porque, como dice el arquitecto Armando, ya teníamos como diferentes pisos sobre pisos que ya se habían Claro. como que hecho una capota. Entonces lo bajamos para suavizar igual la entrada y no quedara tan en pendiente. Estuvo muy bien eso, porque a veces cometemos el error de dejar casi que las banquetas a 45 grados y esto se ve que es una intención muy Que consciente. peatonalmente uno pueda caminar el espacio también y se sienta agradable, ¿no? Y también, digamos, si le ganamos, teníamos techos de 2.30, 2.20 aproximadamente, y sí le podemos ganar unos 15 o 20 centímetros en la parte de abajo, y digamos otros 15 o 20 igual en algunas cosas en otras partes interiores. Está bonita esa entrada. Ahí empezamos a ver el acceso de servicio. Sí, es correcto. Ok, Es correcto. pues podemos pasar. Sí, por adelante. favor, adelante, está en su casa. ¿Qué tipo de madera es? Esta es madera de encino americano con una ligera tinta casi natural, ¿no? Excelente. Se ve muy bien el tono, ¿eh? Muy elegante. Todo lo que es mobiliario y diseño de interiorismo fue parte, igual es reflejo de la esencia del proyecto, de los clientes. Todo el interiorismo lo hicimos nosotros también, la fabricación del mobiliario. Ah, quedaron muy bien, ¿eh? Esos muebles, la silla. ¿Qué madera utilizaron? Todo es madera de encino, Todo o sea, es para encino. seguir la misma línea. Y lo que buscábamos como expresar con el mobiliario igual era como que ese toque fresco, que se perciba el material como natural y los tejidos muy ligeros. O sea, para bajarle igual un poco el peso visual al espacio. Claro. ¿Y este jardín lateral ya existía o ustedes lo generaron? No, ese lo generamos. O sea, realmente este era un pasillo, originalmente era un pasillo techado. Ajá. Y obviamente todo eso se percibía como que demasiado oscuro. Y decidimos como que quitar esa losa, que en realidad era una techumbre, ¿no? Y abrimos esta sección para que permee la ventilación y la iluminación. Aunque está pequeño, pero pues genera ese espacio de amplitud. Claro, ¿cuánto mide? Ese pasillo tendrá como 1 metro. Bueno, Pero mucho. fíjense, esa vegetación es tan exuberante que se siente como un jardín, ¿verdad? Sí, Es correcto. precisamente buscamos eso, como generar esa relación de interior-exterior, aunque la casa está como muy envuelta. Aunque la casa está como que muy envuelta porque la fachada está cerrada. Internamente buscábamos que se generaran esos espacios interior-exterior y la relación sea como que muy fluida. Excelente. De este lado tenemos el medio baño. Sí, sí, adelante. Me gustó la textura que le dieron a las puertas, ¿eh? Sí, igual buscábamos romper un poquito con la geometría que a lo mejor estaba todo como muy ortogonal y ir marcando como con ciertos detalles sutiles, como que en las maderas, en las texturas de los recubrimientos del baño. Se ve muy bien. ¿Qué tipo de azulejo, mosaico utilizaron aquí? Esta es una porcelanosa. Se ve muy bien. Es una porcelanosa y tiene como ese detalle que le da un juego de textura, relieve. Y buscábamos como que nada más resaltar los puntos como que focales, pero que siga con la misma gama cromática de toda la casa. Bien, y el chucum está también en todo el interior, ¿verdad? Sí, En toda todo la el casa. interior. Qué belleza. ¿Ustedes trabajan con el chucum natural o con algún tipo sintético? Depende del proyecto, digamos. En este proyecto como tal es una pasta acrílica, Ok. pero en otros proyectos lo hacemos de manera natural. De acuerdo. Es que he escuchado que ese acrílico es más resistente que el chucum natural, que agrieta menos, que... Digamos, tiene ciertos refuerzos como tal y también podemos de cierta manera sellarlo y protegerlo tanto en interior como exterior. O sea, tiene un poco más de elasticidad del material. Elasticidad. Buenísimo, los patios. A ver, platíquenme. ¿Todo esto es original? Bueno, este es un espacio que sí era la estructura original, pero se le dio nuevo uso. Entonces, aquí pues el programa arquitectónico ameritaba, bueno, por parte de los clientes, buscaban un espacio donde se pudieran relajar, escuchar música,
a lo mejor tomar una copita de vino, o sea, tener como que un espacio un poco más social, pero controlado, como que más ahí de apreciación. Y se le dio ese nuevo toque con el diseño mobiliario y Qué bien les quedó el Los equipos. mobiliario, ¿eh? Digamos, como tal estructura, estaba las 4 paredes, pero habían muros delimitantes y todo eso, entonces decidimos expandir también el espacio. Digamos, el jardín que tienes aquí a un costado, eso no existía parte de las escaleras para acceder al segundo nivel. Ah, genial. Entonces decidimos reinterpretar y voltear las escaleras hacia el otro sentido para generar digamos, un jardín central, un pequeño jardín central que pudiera darnos respiro y conexión con el listening room y con la parte de la cocina, que es muy importante también en este proyecto. Se ve que diseñaron aquí todo al milímetro, ¿verdad? La tarja, las repisas, el vino, el espacio para el asador. Oh, quedó muy bien. Y es que este eje está, ¿qué será? 4 metros, tendremos de correcto. ancho esta pieza. sí, Sí, Es muy práctico, ¿verdad? Aquí puede ser esto en algún momento una recámara. No sé si alguna vez se pensó. se pensó como un cuarto de audio como tal, como un espacio donde pudieran leer los clientes, poder estar como tal, digamos, sí va mucho con la personalidad de Claro. ellos, ¿no? El Lo tema tenían de claro que tramos. querían un espacio aquí Claro. de música, de esparcimiento. Exacto. Qué genial, ¿eh? Porque no se ven tan comúnmente. En las casas últimamente ya se ven más las recámaras en planta baja, ¿verdad? Claro. A veces quizá un estudio, pero mucho más pequeño. sí, correcto. sí, es correcto. Oh, quedó muy bien. Y este patio lo es todo. ¿Qué dimensión tiene? Tendrá como 250, 280 aproximadamente, por unos 2 metros. igual 280, 3 metros aproximadamente. Y ese árbol que se ve increíble. Es una flor de mayo. Flor de mayo, jóvenes. Apúntenlo en sus árboles favoritos. ¿Y qué tal? ¿Cómo usted hacen algún tipo de pozo, de posete como para las raíces? Sí, Controlarlas? digamos aproximadamente como de 1 metro cuadrada como tal. Con eso podemos contener como tal la raíz. La raíz. Y es muy noble. Sí, sí. Con el clima de Mérida pues se da bastante bien. Excelente. Entonces espejean las escaleras. Correcto. Sí, Ok, se vienen a este lado. ¿Y aquí qué había? Aquí como tal estaban, digamos, y un baño como un baño, Y- medio baño, y una parte un y estudio un estudio. que daba hacia acá adentro. Entonces igual, digamos que prácticamente solo conservamos estos ejes de aquí y los ejes generales como tal, ¿no? O sea, el acceso Entonces- principal siempre estuvo ahí. Como tal, la puerta estaba de este lado del estudio. Entrabas, había un pequeño como lobby recepción con unos muros ahí que como un recibidor, digamos. Claro, claro, Luego claro. de este lado, ahí donde está el listening room, estaba una sala, perdón, Comedor. el comedor como tal. De este lado estaba la sala conectada al comedor. Y pues decidimos cambiar el acceso también, porque digamos en la parte de las cocheras, la parte más igual amplia era como este, y queríamos generar pues digamos, eje como Este tal. eje, ¿verdad? Que remata en que este gran pudieras, patio. pudieras ver este patio. Buenas tardes, con permiso. Qué belleza. Y esta altura y media ustedes la generan. La generamos aquí arriba, había una habitación como tal. Entonces sí fue uno de los elementos que, digamos, sacrificamos hasta cierto punto como tal, pero dotamos de esta altura y media para poder generar esta conexión con la parte exterior. Esta terraza tampoco existía como tal. En la parte de atrás había otro, digamos, como un gimnasio, un galerón que estaba allá atrás. Y pues decidimos mejor tener esta terraza que nos protege un poquito del poniente hacia lo que viene siendo el comedor y generar este jardín como remate visual y tener conexión con el espacio, se sintiera más amplio. Qué importante la terraza, fíjense, aquí la estamos viendo trabajando. Fíjense el rayo, ¿verdad? Es correcto. Sí, O sea, si esa losa no estuviera, prácticamente estaría totalmente iluminado, Sí, ¿verdad? correcto. Ese comedor. Ahorita Muy son caliente. las 5 de la tarde, ¿verdad? 5 de la Sí. tarde. Entonces aquí ya el poniente ya no lo paras, ¿verdad? No. Porque ya es muy horizontal. Sí, Correcto. También yo creo que por eso hacen un poquito este faldoncito, Correcto. ¿verdad? Para bajar un poquito el tema de la escala y también generar ciertas texturas que utilizamos en nuestros proyectos. En este caso en particular diseñamos pues este muro, en vez de poner como digamos hago un recubrimiento como muy y como que genere demasiado impacto, sino reinterpretar un poco de la arquitectura vernácula, Claro. esa rajuela que va generando como que esta horizontalidad. O sea, a pesar de que el proyecto se siente un poco como comprimido, con la textura queríamos darle como que este aspecto de fuga. aspecto de fuga, de perspectiva.
Excelente. Me recuerda, ¿verdad? Esos muros de las casas del centro que tienen estos injertos de teja o de ladrillo de piedra. Es correcto. Y también es un poco conceptualmente para nosotros esa reinterpretación del legado de la historia del pasado con la historia del presente y del futuro. Prácticamente cuando nosotros estamos haciendo las excavaciones para bajar los niveles y todo, dentro había mucho relleno de piedra y algunas otras cosas. Entonces también decidimos como reinterpretar de esta manera y poder utilizarlas con una textura que pudiera representar eso. Excelente. Me encantó la terraza. ¿Qué altura tiene en relación también a al comedor? El comedor tendrá 3,80 aproximadamente y la terraza tendrá unos 3 metros. 3 metros. 3 metros. Y muy interesante el desfase que hacen aquí, ¿verdad? Para tener todavía un poco Digamos más generar algo de iluminación. acceso de luz, ¿no? Digamos, sí protegernos del poniente, pero también generar algo de acceso donde pudiéramos tener un poquito mayor iluminado el espacio. De una manera indirecta, digamos que solo sea en el momento que el sol se está escondiendo y poder ver cómo baja pues, ese rayo de luz. Excelente. Y atrás de mí está la cocina, jóvenes. Vean esta cocina. Esta no se ve todos los días. Cuéntenme un poco cómo se diseñó. Pues mira, realmente en el proyecto de la cocina, la casa, digamos, el esposo, pues digamos, es chef como tal. ¿En serio? Es chef cocina de profesión. Entonces, digamos, sí, en conjunto con él estuvimos diseñando toda esta parte. Era indispensablemente para él tener espacios de trabajo como si fuera su propio restaurante y pudiera, Qué loco, claro. y pudiera acá disfrutar realmente de sentirse cómodo y fluir para poder disfrutar. Fíjense, cosa curiosa, porque se habla mucho del triángulo, ¿verdad? El triángulo donde tienes en una posición de triángulo la estufa, la tarja y el refrigerador. Sí. Pero aquí el chef no lo hace así. No. A ver, explíquenme, por favor. Sí, es un poco el hecho de para él era, tengo por ejemplo mis frutas, verduras, lo que sea, yo lo pongo aquí, de aquí se lavan en este espacio, pasamos a la mesa de trabajo, digamos antes de la mesa caliente, aquí poder trabajar, luego poder pasar a este otro espacio ya a cocinar y una vez que, pues digamos uno pudiera cocinar aquí, poder servir y poder desayunar. Tener esa vista y esa conexión. Ya lo entendí, ya lo entendí. Está muy bien, ¿eh? Y también jugar un poquito con el sentido del comedor. O sea, como la cocina la diseñamos en ese sentido y en esta posición, igual no queríamos que se perdiera como la comunicación, la relación con el comedor. O sea, al final de cuentas, como que aquí se elabora como que la parte de la cocina, o sea, del cocinar, y de ahí pues tiene la relación del servir y el disfrutar del espacio del comedor. Y sumar la experiencia, ¿no? De alguien, digamos, que ya vive en su día a día, Sabe la manera cosas. de trabajar y cocinar, etcétera. Digamos, porque en su profesión lo hace así, es su manera de habitar y de vivir, ¿no? Sí, por eso que lo que buscamos era transmitir la esencia de quien realmente habita el lugar, Claro. ¿no? No solo que se vea bonito, que funcione, sino que realmente sea la esencia de ellos y ellos tengan una manera de vivir, pues digamos, de una manera concreta a lo que ellos son. Claro. Muy específico, ¿verdad? Exacto. Sí. La cocina sin duda es algo muy específico de esta persona. Me gustó este gesto, ¿verdad? Su interiorismo es muy bueno, jóvenes. O sea, tratan Muchas de gracias. ligar, ¿verdad? Los elementos muy bien. Buscábamos, digamos, sensibilizar un poquito, a pesar de que no tengamos, pues, muchos espacios de áreas verdes o jardín, sí poder meter con ciertos elementos, toques donde tengamos esta conexión con la vegetación también, y con la parte sensible, humana y natural. Buenísimo. Y aquí se compacta un poco más, ¿verdad? Aquí llegamos correcto. al 250. 250 aproximadamente. 250. ¿Y atrás de mí qué hay? Es, digamos, el cuarto como de lavado servicio. Ok. Como tal. Ahí tienen guardadas algunas cosas, las lavadoras, por si alguien viene de paso también tenga su baño para poder entrar, etc. O sea, hay otro baño por allá. Hay un baño, sí. Ok. Hay un baño. ¿Se puede visitar? ¿O Creo existe? que está un poquito... Digo, si no, no se pasa nada, ¿eh? tirado. Somos muy curiosos. ¿eh? Déjame- Creo que sí se puede. Creo que podríamos echar un ojito por acá. Está perfecto. Al final es un almacén, pues, también. Sí, digamos como un cuarto de lavado más que nada. Está perfecto. Nos da una muy buena idea porque está grande. O sea, mide los 3 metros, 3,10. ¿Cuánto Correcto. tiene este eje? El ancho de la cocina. Son 4 metros. 4 metros. ¿De muro a muro? No, de aquí son 3
20 aproximadamente. 320. Y a este espacio donde ya se abre la puerta, son 4 metros. Claro. Es que eso también era el reto, ¿verdad? Porque tienen 320, tenías que hacer estas piezas transversales y generar el Claro, pasillo. el flujo, ¿no? el paso. Pero es larga, ¿verdad? ¿Cuánto mide? Tiene como 7. Sí, es correcto. Como seis, 6,70 aproximadamente. Muy interesante, jóvenes. Muy bien. Pues yo lo sigo. Vámonos. Vamos para arriba. Qué bonitos los tonos cremas de toda la casa. El piso es un porcelanato. Aquí no se pensó en chucum, en el piso. No, no buscamos algo como que en cuestiones de mantenimiento no le generaran al cliente Claro. como que ese tema de estarlo restaurando cada rato. Sí. Entonces sí buscaban una superficie que sea de menor mantenimiento. Y aquí en las escaleras pues jugamos un poquito ya con otra textura que es un mármol. un mármol. Muy elegante. Ya con un diseño bastante sutil, ¿no? O sea, jugar un poquito con la luz indirecta para iluminar los escalones. Y solo hacer como que ese detallito en lo que viene siendo la huella y el peralte del escalón. Sí, muy bien. ¿Qué es? ¿Un travertino? Es un mármol que se llama moca, Ah, es el famoso moco. Moca Fiorito. moca fiorito. Igual buscamos que el tono no sea tan abrupto en cuestión de cambio de color, No, se que siente se muy integre claro. con el chucum y con el piso que elegimos. Qué bonito el Buscabas. remate con la flor de mayo. Sí, buscamos rematar con esa flor de mayo, que nos genere pues, entrada de luz, que nos genere ventilación también a este cubo como tal, y pues como remate la flor de mayo. Excelente. De este Ay. sí, tenemos un tercer nivel en la parte de aquí, y esta es la recámara principal. Qué belleza de celosía, ¿eh? Bueno, de todo, el interiorismo está impecable, pero la celosía me gana. Sí, fue un poco una respuesta de cómo poder privatizarnos hacia la vista. Esto en la mañana está padrísimo porque que sale el sol de este lado. Se generan unas texturas muy interesantes por esa parte. Pero no te Este levanta trancho. la luz. No, porque son como pequeños rombos o rayitos que van Qué bonito. entrando y filtrándose, y ya conforme va girando el sol, se va yendo la luz. Qué buenas lámparas. Son de David Pompa. David Pompa, no, hombre, es un artista. Vean eso. ¿Cuánto puede costar una lámpara como esta? Creo que estaba alrededor de los 12, 15 mil pesos más o menos. Ok, sí, es que son una obra de arte, ¿verdad? Sí, es una pieza muy, muy interesante. Qué bonito el trabajo, ¿no? Con esos textiles y de repente un poquito más acoginado. Sí, queríamos generar igual calidez con el mobiliario, ¿no? O sea, que no... Y la integración, o sea, tanto del material de la estructura como del mobiliario. O sea, que se mantuviera en todo el recorrido de la casa. Y aquí el eje ya no es el mismo del cuarto de... Sí es. Sí es. Pero es del listening room como tal. O sea, es el mismo ancho. Sí. Claro, Sí. que son 4 metros. 4 metros. Pero digamos, aquí ampliamos y ganamos a la cochera. Claro. Que es pero también este la es el percepción. mismo. Es el Es mismo. correcto. Y la percepción. luz, ¿verdad? Sí, Porque como ya no tenemos luz del fondo, correcto. aquí se siente todavía más amplio. Ah, y luego ganan este espacio. Se empotra muy bien ese mueble. De este lado tenemos lo que viene siendo el Closet. closet vestidor. Aquí está padre, generalmente a veces sacamos una sillita, los clientes se ponen a leer, estar un rato en el espacio también. Y pues entra un aire bastante interesante también a la recámara para refrescarla. ¿Qué dimensiones tiene de ancho el patio? El patio tiene los 4 metros, pero tendrá 2,20, 2 metros aproximadamente. Pero las plantas lo es todo, ¿verdad? O sea, y cuando llegan esas plantas, estos patios se vuelven poesía. No, hombre, qué buen closet. Se me gusta porque tiene un interiorismo muy topográfico, ¿verdad? Por ejemplo, este elemento. O sea, podría haber sido cualquier tipo de closet, pero ya le hicieron como una especie de banca ahí, ¿no? Es correcto. Diseñar todo en conjunto para que funcionara también para ellos. Que estuviera cómodo, agradable. Muy elegante el tocador. Y todo de encino, ¿verdad? Todo Todo es encino sencillo americano. americano.
Aire acondicionado importante aquí, Sí. ¿verdad? Sí. Ahorita en Mérida a veces se requieren en algunos espacios. Pero se integra muy bien. No hay necesidad de rejillas, ¿verdad? Parece que ese es su Nada. lugar. Sí. Y realmente también se puede dar mantenimiento, etcétera. Que no sea problemático el tenerlo escondido ni nada. ¿Qué dimensión tiene este vestidor? Está muy cómodo. Tendrá unos 350 más o menos, 380 hasta por ahí. Y Como por 6 metros. más 6 o menos. metros, sí. 6 metros. Casi, bueno, cabe perfectamente una isla también, ¿verdad? Correcto. Fíjense el remate, qué belleza. Perfecto. Me sorprende que de verdad tienen el mismo acabado en todo el proyecto. Sí, quisimos jugar con los mismos, o sea, no hacer demasiados cambios de materiales para que se siga sintiendo igual en cualquier parte del espacio. Y estos mosaicos también son de porcelanosa. Son de porcelanosa. Sí, sí. También jugamos un poquito con los colores y la textura, en tener elementos lisos y con esas ondulaciones también. Entonces está bastante interesante cómo se forma los patrones. ¿Y este cerámico, qué marca es? Ese es Castel. Castel. Está bueno el diseño, Sí. ¿eh? Se ve muy natural. Me gustó. Y de ese lado es el sanitario. Es correcto. Ok. Perfecto. Ventilando hacia el patio lateral. Hacia el lateral, es correcto. Exactamente. Muy bien. Un poquito más de almacenamiento por acá. Área de blancos. Ok. Excelente. Pues perfecto. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? 360 aproximadamente. 360. Muy bien. Ustedes hicieron el diseño y la obra. Sí, nosotros, digamos, nuestra especialidad es poder diseñar desde cero el proyecto y poder llevar la interacción hasta el 100%. ¿Y cómo trabajan? ¿Trabajan por un precio? ¿Se hace un presupuesto con un precio fijo o por Son administración? dos partes de nuestro taller. Primero viene la parte del proyecto como tal, que lo desarrollamos Raúl y yo con todo el equipo. De ahí, digamos, una vez que ya llevamos todo el proceso de diseño, conceptualización, comunicar el proyecto, sobre todo el tema arquitectónico, y que el proyecto esté 100% completo con lo que los clientes están buscando. Una vez finalizamos ese proceso y aperturamos la parte de la obra, donde nosotros trabajamos de las dos maneras. Generalmente trabajamos más por un presupuesto, digamos, a precio alzado. Como Ah, tal. qué bueno. Sí, donde al final igual el cliente tiene la garantía de, una vez firmando el contrato, pues digamos el costo Se respeta. se respeta, es correcto. Digamos, obviamente estudiamos muy bien este tema y ejecutamos la obra al 100%. Excelente. Yo creo que eso es una de las prácticas más recomendables para los clientes, ¿verdad? Correcto. Que se les entregue un presupuesto. Yo no sé si es caro o barato, pero es un presupuesto que se va a respetar y es un precio que con eso se ejecuta. Es tranquilidad. Sí, para nosotros es importante que el cliente se sienta cómodo con algo justo y que al final a él no se le generen esos imponderables, ¿no? Responsabilidad para nosotros de nuestra parte poder considerar todo lo que el proyecto va a llevar Claro. y poder trabajar de esa manera. Excelente, jóvenes. Muy profesionales. Así es como debemos de trabajar. Yo creo que todos debemos de cada vez estar más alejados del presupuesto por administración de obra y tratar de acercarnos al precio alzado. Y cuando, digo, generalmente la mayoría de los clientes se lo compartimos de esta manera, ¿no? El poder ellos tener la certeza de tener algo muy bien estructurado y que al final, pues esos presupuestos no se vuelvan incansables, ¿no? Y creo que es importante siempre saber que al final los clientes o los dueños están haciendo un esfuerzo en todos los sentidos, desde el proyecto arquitectónico hasta el poder ejecutar un hogar, un restaurante, cualquier calidad de proyecto que tengamos. Sí ser como muy responsable con esa parte porque es prácticamente seguramente el fruto de mucho esfuerzo y toda esa parte, nosotros lo respetamos y honramos mucho esa parte. Excelente, jóvenes. Se siente ese profesionalismo. Y tenemos 2 habitaciones aquí atrás. Esta es una. otra habitación, que es la habitación de Rafita. También la diseñamos con mucho cariño. Qué bonito. Rafita le gustan los tiburones. Es correcto. Le gusta el tema marino y prácticamente lo que hicimos fue diseñar este espacio en conjunto con todo el mobiliario también para que de una manera didáctica él pueda interactuar y que parte de su crecimiento, digamos, lo pueda disfrutar de esa manera.
muy Piaget, ¿verdad? Todo a la altura que él pueda coger las Pueda cosas. jugar y pueda tener. Me gustó el trabajo del color, ¿verdad? Con la misma Sí. textura. Sí, justo era lo que buscábamos, como integrar los materiales y sí hacer cierto contraste, porque al final de cuentas es la habitación de un niño, pero que se perciba igual con ese toque de cuidar el detalle, de en dónde aplicar el color y dónde hacer los contrastes. Ustedes diseñaron la cama. Sí, sí, Está sí. increíble, Todo, ¿eh? todo el mobiliario. Yo creo de que esta esa la podrían habitación. fabricar y vender. Está muy bien. Fíjense la basecita, ¿verdad? Con su escalón. Sí, para subir a la cama. Qué belleza. La ventilación cruzada, muy bien. Y justo del otro lado también tenemos. Voy a cerrar un poquito para. Tenemos este otro espacio, este otro elemento. Digamos, como ese muro también interactivo que se puede adecuar a muchas posibilidades para que Rafita pueda jugar y divertirse. Oye, está genial. Ustedes lo diseñaron también. También. Sí, Todo. también. Qué gran idea. Los elementos se pueden ir quitando, digamos, y poniendo en otras posiciones y al ir jugando, y también que se cree esa educación de tener que él como tal poner los elementos que él quiera de la manera más creativa, y también tener esa responsabilidad de poder cuidarlo, protegerlo, recoger sus juguetes, etc. Y se ve que todos tienen como un mismo lenguaje, ¿no? Está genial. Sí. Que aquí creamos para Este está interesante. aprovechar también espacio de ahí abajo. Claro, porque aquí estamos más atrás. Es que esto ya no lo estoy entendiendo tanto en planta. Ustedes están viendo la planta, espero, jóvenes, pero yo no. Entonces, por eso pensé que iba a haber más recámaras, porque sentía que aquí faltaba área, ¿verdad? Es correcto. Justo por eso también se diseñó el tercer nivel, para darle un poco de aire a estos espacios. Tener algunos elementos aquí donde puedas sentarte a leer un libro, a disfrutar el espacio. Qué bonito, tiene su propia terraza. Aquí voy a aprender a leer. Qué bonito este detalle. Sí, aquí quisimos jugar otra vez con el mismo tratamiento de la planta baja, de la reinterpretación de la rajuela. Utilizarla como un lienzo, ¿no? Que marcara esta parte de la banca donde está la vegetación y formara parte como que de esta conexión con el jardín de abajo. Sí, aquí hay una concatenación muy agradable. Y es que este jardín prendió fuertísimo, ¿verdad? Sí. Le encantó. Vean esas orejas de elefante prehistóricas. Oigan, y también aplicaron el mismo acabado a las losas. ¿Cómo impermeabilizan este tipo de acabados? Pues prácticamente el material como tal, al aplicarse, se genera como la técnica maya que utilizaban para algunos recipientes donde almacenaban agua. Ajá. Y entonces al final a esto le aplicamos un sellador. Y con eso pues ya no tenemos el tema de que se filtre la humedad hacia la losa. Excelente. Entonces ya no hay impermeabilizante aquí A arriba. esta no le vamos a aplicar. O sea, ahí es el acabado final. Y si hay alguna grietita o algo así, no se mina. No, digamos como tal, antes se selló y se protegió digamos, la losa como La tal. losa, ajá. Exacto, y después ya le aplicamos el material sobre eso. Sí, porque veo, por ejemplo, aquí sí se ven zabaletas, pero acá no. Y ya van varias casas que veo así, que se ven increíbles, ¿verdad? Porque es el mismo material. La azotea se ve bellísima. Pero sí estoy acostumbrado como a pensar en cómo impermeabilizan esto. Pero qué genial que no tengan ese tema. Buenísimo. Ok, y entonces, ¿qué hay en el tercer nivel? Hay una habitación más, un gimnasio y una terraza. Ah, excelente, pues vamos a conocerla. Vamos. Me quedo aquí. Ah, fíjense, este volumen, esta fachada está trabajada también, ¿eh? Sin morir. Pero vean cómo le dieron ese abrazo con ese muro para protegerla de la luz. El baño de la recámara lo ¿Es podemos este? conocer. Sí, claro. Adelante. Gracias. Pues ahora tiene la bañera de Rafita. Si quieres. Excelente. Ah, está muy bien. Muy cómodo. Me gusta el detalle, ¿verdad? De esta cenefa a esa altura. Fíjense el espejo. Estamos acostumbrados a verlos muy grandes aquí. Se Sí. cuidó también. Y el mueble, ¿verdad? A este no le dan más de 70 centímetros, ¿o sí? Sí, Este tiene 80, ¿no? 80 tiene, de hecho.
pero le dan más espacio un poquito al sanitario. Eso me agrada. A veces hacemos unos muebles de baño gigantes y el baño Pero le queda queda reducido. 75. Está muy bien. Y su ventilación. Perfecto. Y su vestidor El también. closet. Ujú. Genial. ¿De qué dimensiones queda la recámara? ¿Como de un 350 por 350? 4x4, 4 por 4 4. por 4 380. libres. Ok. Perfecto. Está buena esta perspectiva. Me gusta el detalle de sus lámparas de cajillo, que son más pequeñas de lo Sí, habitual. sí, queríamos que no se viera tan grande porque pues, también las huellas tienen como que lo mismo, o sea, tienen 30 centímetros Ajá. y buscábamos que no se viera tan, o sea, que no llamara tanto la atención el elemento. Muy bien. Y aquí jugamos con esa entrada de luz Se agradece. que nos permite igual bañar la escalera y al estar en el tercer nivel pues no tenemos tema con abrir. Claro. Muy bien. Las lámparas, fíjense qué bonitas. No, todas esas mesitas están impecables. Que era un espacio privado, ¿no? Para utilizar como gimnasio o espacio para hacer ejercicio para los clientes y conectarlo por esa terraza también. Y todavía falta un poquito de trabajo inmobiliario en una sección, pero digamos, es tratar de generar este ambiente donde pueda salir y Está genial, hombre. Es un súper espacio. La celosía. Platícanos un poquito cómo se construye. ¿Dónde va? ¿Hay algún refuerzo estructural? ninguno, No hay nada. nada. No hay acero. No hay No, acero. esta no. Prácticamente la forma como la amarramos con la mezcla, digamos, es a la compresión como tal, pues digamos, hace que fluya. Y pues es alocreto prácticamente. O sea, el alocreto es un material de la región. Buscamos que igual tuviera una relación con el acabado del chucum, las maderas, o sea, la textura natural. Tiene ese mismo tono, ¿verdad? Hay Sí. cafecitos O ahí. sea, al final de cuentas, como el alocreto está fabricado con polvo de la región, pues siempre como que agarra ese color característico pues, de la piedra local. Y buscamos que con la celosía cerrar la vista que tenemos hacia la calle y Qué medio genial, separarnos un poco de esa área. Donde se repite igual el hecho de la recámara principal, donde tú sí puedes ver qué hay más allá, si te quieres asomar tantito, puedes filtrar y ver un poco, pero hacia el otro sentido no se ve absolutamente nada. Claro. Me encantó esta jardinera. ¿Cómo la impermeabilizan ustedes? Porque sí está integrada, ¿verdad? A los Sí, muros. por dentro como tal tiene una losa para protegerla por temas de ¿Humedad? humedad. Ok. Entonces, digamos, revestimos, metemos todos los acabados y después revestimos con la losa por dentro y ya metemos todo el tema de vegetación. Ok. Se ve impecable esa jardinera, ¿eh? Y cómo le impacta la luz, ¿verdad? Ya que está pegando justamente del poniente. Alcanzamos ese rayito. Esta es una gran idea, jóvenes, ¿eh? Y se siente sumamente resistente, Resistente. ¿verdad? Sí. Muy, muy fuerte. Y lo mismo aquí, o sea, es que lograr que tengan ustedes el mismo material en el piso, en el muro y prácticamente en el techo, pues te da una sensación de una envolvente atmosférica igual muy fuerte. ¿Y qué tal? ¿Cómo les va con los paneles fotovoltaicos? Bien, ¿Cuántos son? Son 20 piezas. 20. 20, suficientes para la casa, ¿verdad? Suficiente. Claro. Sí, para una casa de 300 metros, 20 paneles ya Lo ideal. es lo ideal, ¿verdad? Ya tienes un gasto energético de 50 pesos Es correcto. al mes. El mínimo, jóvenes. Oigan, y platíquenme un poquito del costo por metro cuadrado de construcción. Aproximadamente, ¿cuál fue? Cuando hablamos de construcción o interiorismo, mobiliario, conjunto, todo, porque creo que Sin también... interiorismo, sin Sí. el mobiliario primero. Y si me pueden dar también con el interiorismo, sería Sí. increíble. Aproximadamente este proyecto tuvo un costo de los 20,000 pesos metro cuadrado de intervención. En serio, excelente, ¿eh?
y entre 20, 21 por ahí. Y de interiorismo, pues digamos ya habrá llegado a unos 32, 33 mil pesos Ok, metro cuadrado. excelente. Pero eso ya estás hablando también con los equipos y Correcto. claro. No, o sea, los equipos de... Bueno, la de cocina no, eso ¿verdad? no. Sí, Eso ajá, está eso muy es aparte. particular. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Claro. No, pues muchas felicidades, porque la verdad es un proyecto que se ve muy elegante, ¿verdad? Con sus materiales y eso se ve realmente pues de un costo elevado el metro cuadrado. Simplemente, ¿nos podrían explicar un poco la diferencia entre pintar y aplicar este tipo de acabados? O sea, en relación costo, ¿se compensa o cuál es un poco más elevado? Bueno, es un poco más elevado eh, debido a que pues, el acabado natural, o sea, este chucum lo tenemos que aplicar sobre una base previa, Ok, lisa. Entonces, pues, digamos que lleva una capa más. O sea, esta casa tiene 4 capas. O sea, tiene el rich, el empache, le aplicamos un estuco y luego la pasta. o sea, se tiene que aplicar un estuco bien fino y Sí, cerrado. sí, porque lo que buscamos era que no se perciba esa rugosidad o ese hondoneado que a veces tienen las casas. Buscamos que se viera lo más homogéneo posible. Y lo lograron, ¿eh? Y digamos y que la casa vaya envejeciendo naturalmente. Creo que a la larga, como tal, pues tampoco tienes que estar pintando y pintando y pintando nuevamente. Prácticamente lo que hacemos es poner un sellador, una mano de sellador acrílico cada determinado tiempo, que el sol, digamos, va a ser el que va a decir prácticamente cada cuánto vamos a tener que retocar esa parte. Pero a la larga creo que es súper beneficioso y también, digamos, se adapta muy bien al proyecto, a los materiales de la región como tal. Excelente. ¿Lo volverían a aplicar? Sí, 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 digamos, cada proyecto tiene su historia que contar. Hemos hecho procesos naturales de pulidos con una cantidad exacta de polvo, de cemento blanco, etcétera. Entonces, digamos, depende del proyecto y lo que queramos expresar, es, digamos, como lo utilizaríamos. Es que he escuchado que es mucho más complicado de repente hacer justamente eso, ¿no? Medir el pigmento y ya no tienes tanta regularidad en el acabado. Y esto se ve realmente espectacular. Pues qué belleza, este espacio me encantó, ¿verdad? Aquí la luz es entrada de sumamente luz. agradable. Sí, igual cuando tenemos la luz cenital, que se baña toda esta cortina de luz natural Claro. y permean toda la parte de la escalera. Y la profundidad que te da la textura. Qué belleza. ¿Y cuánto tiempo se llevó la obra? Cuéntame un poco. La obra tardó aproximadamente como 1 año, 3 meses más o menos. Ok. O sea, debido a la intervención Sí, había que claro. demoler, había que ver temas estructurales y luego el cuidado del trabajo con el material. O sea, porque este material como es aparente, Sí. pues no podemos estarlo como empatando o resanando, sino que había que cuidar todo el tema de instalaciones, el diseño mobiliario igual, dejar todo ya de una manera muy específica para que cuando terminemos como que el acabado pues no se esté ahí moviendo ni improvisando nada. Claro. Y es que no se ven parches, ¿eh? Eso es algo bien bonito. Y también creo que importante que sí hubo como un redescubrimiento del espacio y eso nos llevó algo de tiempo porque en las demoliciones, en esto que íbamos incorporando con nuevas cosas, nuevos elementos con los que había que trabajar. Entonces el proceso también fue un poco, digamos, sí, atrás del proyecto, ir rediseñando ciertas cosas que al final pues fue una reestructuración, digamos, completa. Excelente. Pues vamos a despedirnos abajo, en la terraza. Sí, va. Sí, Adelante. Lo seguimos, jóvenes. Yo me quiero quedar con ese patio. Les voy a enseñar otra vez este patio para que se saboreen. Cuando ven los planos y dicen, voy a estar viendo en mi recámara a un muro. Exacto, vas a ver un muro. Pero un muro con plantas. Un muro privado para ti solo. Para que estés con las cortinas abiertas, sintiendo la brisa. ¿Qué más quieres que esto? ¿Para qué quieres ver ahí a la calle que te vea el vecino? Pues muchas felicidades, arquitectos. Muchas gracias, Abraham. Se Muchas siente que gracias. es una casa
Este espacio, ¿verdad? Este espacio está increíble. Ahorita que ya bajó la luz, Sí, está muy agradable. quedó sumamente agradable. ¿Cómo están en redes sociales? ¿Cómo los podemos contactar? En Facebook estamos como Tara Arquitectura y en Instagram estamos como Tara-Arc. Excelente. Pues les agradecemos muchísimo que compartieran Gracias, esta gran Abraham. pieza con todos nosotros. Esperemos Gracias. seguir conociendo más de su arquitectura. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Hasta pronto. Desde Mérida Jóvenes, de la Arquitectura, Cota Paredes, adelante. Vamos a hacer ahorita unas buenas quesadillas. ¡Vámonos!